El cine para mí es mi vida, ha sido mi vida y lo pude comprobar con mi última película, que es Todo comenzó por el fin, donde yo creí que yo iba a morir y lo último y lo único que quería hacer era terminar la película que estaba haciendo. Es una película que de alguna manera yo la pensé casi como un testamento. Es una película de alto contenido autobiográfico y también como una suma de todas las 30 y pico de películas que yo he hecho en mi carrera. This is the way the world ends. Nosotros una vez en una rumba dijimos que nosotros éramos Caliwood, así como en la India existía Bollywood, dijimos no, pues digamos Caliwood, y esa frase ha quedado ahí, ese nombre ha quedado. Entonces este grupo se fue mitificando y tergiversando mucho y en algunos sentidos se fue manoseando también, digamos, la figura de Andrés Caicedo, que se mitificaba a veces por razones equivocadas. El mismo Mayolo, cuando en sus últimos días también se comenzaron a hacer documentales sobre él. Y ya, digamos, la tapa de todo esto fue cuando un día yo prendo el televisor y veo una telenovela y donde Mayolo, Andrés y yo éramos personajes. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Ya somos material hasta para una telenovela. Y entonces, un día conversando con José Luis Guerín, el cineasta español, que se interesó mucho por la historia de este grupo, porque él también pues, se identificaba mucho con esas pandillas cinéfilas que existían en los 70s y 60s. Y él me dijo, ¿y por qué no cuentas tú la historia? Y eso me quedó como una piedrita ahí en el zapato. Y un buen día dije, pues sí, voy a contarla. Y entonces escribí un proyecto, lo mandé al Fondo de Cine en Colombia y salí favorecido con el premio para largometraje documental. Ese proyecto inicialmente era un proyecto sobre el grupo de Cali, es decir, era un proyecto más expositivo, un proyecto más sobre el pasado, sobre mi pasado, es decir, sobre los años 70s y 80s. Pero el primer día de rodaje yo me enfermé muy gravemente y se vino a descubrir que ese malestar que yo tenía era producido por un cáncer muy severo. Entonces ahí cambió completamente la película, ¿no? Justamente el primer día de rodaje y yo pues pensé que la muerte ya me estaba alcanzando. Entonces decidí incorporar ese proceso de la enfermedad, que fue iniciado con una quimioterapia de 1 año, previa a una operación muy grande que se me tenía que hacer. Entonces decidí incorporar el presente que yo estaba viviendo. O sea, la película ya no iba a ser una cosa solo sobre el pasado, sino sobre mi presente. Y la película, pues desde luego, se volvió mucho más autobiográfica en ese sentido, y también eso hizo que la película se volviera de alguna forma una película épica, una película de 3 horas y media, cuando realmente estaba planeada para ser una película, digamos, de 2 horas o cosas así. La película pues se volvió también una especie de testamento y también una recopilación de toda mi obra anterior, porque es una película hecha en gran parte con todos los archivos que yo fui guardando de este grupo de Cali, ¿no? Y sobre el cine en Colombia. Entonces también la película pues usa archivos de la propia obra que nosotros produjimos con Mayolo, con Andrés Caicedo y con los demás miembros del grupo de Cali. Entonces es una película, digamos,
Yo digo que es la autobiografía de un grupo, aunque eso suene, el autorretrato de un grupo, aunque eso suene contradictorio, ¿no? Con lo que está pasando ahora, la película da un vuelco, es decir, no es seguro que yo me vaya a morir, pero si no me muero, la película tiene que cambiar. Yo creo que un grupo como el Grupo de Cali es más fácil que surja en una ciudad de provincia. Y nosotros todos pues éramos unos jóvenes de provincia, de familias más o menos acomodadas, que vivimos un momento histórico muy preciso, que fue ese de la generación post-Mayo de 68, post la Revolución Cubana. Y en esa época de los 60s y 70s, Cali era una ciudad muy activa culturalmente. Había un festival de arte muy conocido, había un festival de vanguardia muy conocido, habían bienales de artes gráficas y había un gran interés por el cine a partir del año 71, que fue cuando Andrés Caicedo fundó el Cineclub de Cali. Entonces vivimos una etapa muy rica culturalmente. Nosotros somos hijos de esas experiencias anteriores que tuvo la ciudad. Entonces, también era el momento en el mundo, yo pienso, ¿no? Era un momento en que se creía mucho que la juventud pues, podía cambiar el mundo y viendo las cosas, pienso que es el último momento en que la juventud de todo el mundo pensó que podía cambiar el mundo, ¿no? Y lo cambió de algunas maneras, ¿no? Y también se da eso en la provincia porque la provincia permite que uno se vea continuamente con los amigos, ¿no? Cali era una ciudad sobre todo para caminar y todo el mundo se mantenía caminando en la calle por el clima también. Eso lo ve uno en la narrativa de Andrés Caicedo, que son jóvenes que deambulan por la ciudad de noche, ¿no? Sin ningún rumbo en particular. Y entonces en una ciudad de provincia pues era más fácil que nos cohesionáramos como un grupo, sobre todo porque primero tuvimos en común una experiencia comunitaria que fue la Ciudad Solar, una especie de centro cultural, pero también como comuna hippie. Y posteriormente con mi casa, yo vivía en una casa muy grande, donde teníamos una sala de cine, una sala de montaje, un cuarto oscuro, teníamos hasta una piscina. Entonces, mi casa era como el centro del foco de trabajo, porque ahí teníamos las oficinas del Cineclub y de la revista Ojo al Cine, pero también el foco de la rumba. O sea, para nosotros fue muy importante esa etapa de los 70s y 80s, porque fue una etapa en que la rumba, la fiesta, las drogas, el alcohol, eran, pues me sobra decirlo, muy estimulantes para trabajar, ¿no? Entonces se dio esa conjunción de cosas. También el año 71, que es el que marca el inicio del Grupo de Cali, sucedieron varias cosas en la ciudad que fueron importantes. Primordialmente, Cali en ese momento fue la sede de estos Juegos Panamericanos, y con esto las fuerzas vivas de la ciudad trataron de cambiar la ciudad completamente. Incluso destruyeron casi todo el patrimonio arquitectónico, y entonces todos los artistas de ese momento, no solo los del cine, sino de la fotografía, las artes plásticas, estábamos como en la misma onda de recuperar esa ciudad que estaba desapareciendo tan rápidamente ante nuestros ojos, ¿no? Y pues nosotros también con nuestros documentales, pues inevitablemente teníamos que enfrentar ese tema, porque pues los documentalistas trabajamos con la memoria. Y querámoslo o no, los documentalistas siempre estamos filmando las cosas que están en tránsito de cambiar o desaparecer. Entonces todos en sus disciplinas, ya fuera fotografía, cine, literatura, queríamos dejar constancia de una ciudad que estaba cambiando rápidamente y de un momento histórico y de una juventud, porque pues, nosotros comenzamos a hacer cine muy jóvenes, entonces fue, digamos, una de las primeras veces que
que la juventud se volvió el tema del arte, ¿no? Y también fue el cambio de lo rural a lo urbano. Debido a la música, Andrés Caicedo es quizá la primera gran novela urbana que tiene el país, porque antes eran novelas rurales, costumbristas, y películas como Angelita y Miguel Ángel, que él hizo con Carlos Mayolo, pero que nunca se terminó, era una película sobre gente muy joven, ¿no? Entonces eso siempre estuvo presente en nuestro trabajo, ¿no? Para mí usted es como al que le toca hacer eso, porque es que usted es el que queda de eso que fue y de lo que pudo haber sido. ¿Un noticiero qué? Puros recuerdos. Bueno, yo en el 1986, es decir, 9 años después de que él se suicidó, yo reuní a sus amigos en mi casa y los filmé para que hablaran sobre él, su muerte, su obra, y porque a todos nos impactó muchísimo. Aunque, digamos, a mí no me sorprendió cuando él se suicidó, porque ya lo había anunciado varias veces y había hecho ya 2 intentos. Entonces siempre estaba en el fondo eso, pero para uno como amigo y como artista, que se le muera un amigo tan talentoso a esa edad, pues le pone a uno un reto, ¿no? Andrés Caicedo tuvo una vida creativa de no más de 12 años, en la cual produjo muchísimo. Yo lo sé porque yo tuve acceso a todos los archivos que quedaron de él y publiqué casi toda su obra póstuma. Entonces él dejó cantidades de obras de teatro, poemas, escritos sobre cine, cuentos, novelas, en fin. Y él siempre decía morir joven y dejar obra. Entonces, pues, cuando él se mató, yo tomé eso muy en serio y me dediqué a trabajar febrilmente en el cine, a hacer película detrás de película. Y lo mismo los amigos de él, que éramos estos amigos de lo que se llama el grupo de Cali o Caliwood, trabajamos colectivamente durante 20 años muy febrilmente, porque también pues teníamos ese afán. Todos nosotros de alguna manera éramos precoces, ¿no? Y en eso pues incluyo a Mayolo, que comenzó muy joven a hacer cine sin haber estudiado cine, sino tenía un talento grandísimo, innato. Entonces nos dedicamos a producir, y justamente el año que murió Andrés Caicedo, a los pocos meses de que él murió, hicimos, Carlos Mayolo y yo, la película Agarrando Pueblo, que quizás es la película más conocida de este grupo de Cali, que es una película que todavía se exhibe, y esa película introdujo un término que nosotros acuñamos en un manifiesto que se llama la pornomiseria, ¿no? Entonces es una película que ha pasado la prueba del tiempo y que ha tenido una suerte de revival en los últimos años, y se muestra en simposios, en retrospectivas, en debates académicos sobre la ética de filmar al otro, en fin. Entonces, pues, la muerte de Andrés sí nos impactó mucho, ¿no? Hasta el punto pues que en mi última película pues vuelvo a ese tema, ¿no? Trato de agregar información que estaba faltando, porque siempre cuando hay un suicidio, el suicidio es inexplicable. Uno puede aducir cuestiones circunstanciales, o puede ser el momento, siempre es una incógnita, ¿no? Entonces, pues yo creo que a todos nos impactó mucho, ¿no? Y a todos nos siguió rondando en el cerebro la idea del suicidio.
sino el suicidio, también la autodestrucción, que es un poco uno de los temas que manejo en mi película Todo comenzó por el fin, ¿no? Todas las noches sueño que me arrullas, cuando despierto me siento más tuya y te bendigo, bien de mi vida. Bueno, como todos sabemos, y ustedes aquí, sobre todo en México, lo saben, pues nosotros fuimos de los pioneros del narcotráfico en el país de Colombia, pues desde muy temprano, en los años 60, se comenzó a generar este fenómeno del narcotráfico y entonces las drogas eran fácilmente accesibles. Me refiero sobre todo a la cocaína y también a la marihuana. Realmente heroína no existía. Entonces, estas drogas también se comenzaron a usar, digamos, recreativamente en todo el mundo, porque pues está la revolución del rock and roll y de California y todo la psicodelia, ¿no? Era un momento en que la droga fue muy importante para toda la juventud, ¿no? Todos pasamos por nuestra etapa de comer hongos. Precisamente fue aquí en México donde yo probé los hongos por primera vez en Malinalco. y desde luego los ácidos y todo esto. Y pues en un ambiente de trabajo también que era muy intenso el nuestro, la cocaína tuvo mucho que ver, porque eso nos permitía trabajar rodajes donde no dormíamos durante 20 horas, no parábamos de filmar, y no estábamos solos en ese tipo de vida. Grupos como el de Fassbinder en Alemania estaban pasando por la misma experiencia en esos momentos también. La creatividad tan grande que tuvo Fassbinder, en parte yo creo que él se la permitió la droga, ¿no? O sea, él prácticamente no dormía, él decía, ya dormiré cuando esté muerto. Pero también pues la droga pues tuvo sus consecuencias, así como para Fassbinder, pues que murió a los 37 años, pero dejó gran cantidad de obra también. La droga pues trae sus consecuencias a veces negativas, ¿no? Porque pues a veces se convierten en adicciones, aunque yo pienso pues que no son las drogas sino quien las consume, ¿no? Si las personas tienen un temperamento adictivo, pues desde luego pueden caer cada vez más bajo, puede ser una espiral sin fondo. Una persona como Andrés Caicedo, por ejemplo, no era un gran consumidor de droga. Siempre hay que este mito de que él era un consumidor, no, él solo metió drogas como al final de los últimos años de su vida. Era una persona muy disciplinada. Yo en mi película Todo comenzó por el fin, pues hablo de ese concepto de destrucción a corto plazo y a largo plazo. Y pues en ese caso sería a corto plazo, pues que se el suicidio de Andrés Caicedo a los 25 años, y a largo plazo fue la muerte de Carlos Mayolo, que murió en el año 2007 a la edad de 61, pero después de un largo coqueteo con la muerte y con el abuso de la cocaína y del alcohol, ¿no? Pero también es que la precocidad se paga. ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? No. ¿Usted tampoco sabe? Desde luego que la muerte de Mayolo pues también me marcó muchísimo, porque Mayolo es el amigo que yo más conocí en mi vida. Yo lo conocí a la edad de los 7 años, o sea, es una persona que conocí más que a mis padres. Mis padres, pues, mi padre murió cuando yo tenía solo 23 años, ¿no? Entonces fue una amistad de más de 50 años, ¿no? Entonces me marcó mucho su muerte, me marcó mucho también pues sus últimos años, pues que ya no le daban trabajo, entonces él se dedicó
a escribir poesía, a escribir libros, a ocupar su tiempo, porque era una persona que siempre tenía que estar pensando en cosas creativas. Y su muerte pues desde luego me impactó mucho y yo creo que fue una de las razones que me impulsó a hacer esta película, porque yo era, digamos, el sobreviviente de esta tríada fundacional del grupo de Cali. Aunque alrededor de nosotros, y eso también lo trato de mostrar en mi película, había una cantidad de gente que sobrevivió y que yo trato de reunir en la película y que estuvo siempre trabajando al lado de nosotros, y entonces éramos una pandilla, realmente una familia que fuimos creando nosotros, porque una familia muy disfuncional. Fue una etapa en que prácticamente no nos reprodujimos, en los años 70 y 80. Entonces era una especie de pandilla cinéfila, de rumba también, y de mucho trabajo. Vamos. Hola, déjenle la puta filmadera de ese video a toda hora, que no lo dejen a uno divertirse. Mayolo, pero te estás matando, ¿te estás dando cuenta? Yo no sé qué es ser una generación. La generación se la inventan los libros, se la inventan las películas, se la inventa la muerte. La película que vio la música. Siempre terminan preguntándome eso, ¿no? Debo confesar que yo en algún momento de mi vida, con ese atrevimiento que uno tiene en la juventud, pensé que podía ser una adaptación de la novela. Incluso comencé a trabajarla y tengo por ahí un ejemplar de la novela toda subrayada, marcada, dividida por escenas, diálogos. Y me di cuenta que yo no le podía hacer justicia a esa gran novela. Yo pienso que novelas como Que viva la música o El cazador en el centeno son novelas que nunca se deberían llevar al cine, ¿no? Es muy difícil captar ese espíritu y Que viva la música es una novela muy anclada en una época, en una ciudad, en una música. Entonces cualquier intento de hacer Que viva la música pensé que podía ser fallido, y de hecho pienso que la adaptación que se hizo de la película se nota eso. Es una película que falta, digamos, el contexto histórico. Ya la ciudad arquitectónicamente no era la misma, y desde luego pues por problemas de costos no pudieron conseguir ninguna canción de los Rolling Stones, que es una parte integral de la película, ¿no? Y entonces la hicieron como en un no tiempo, no lugar, que no está ni aquí ni allá, y fue muy desafortunada que la hicieran. Cuando estaba vivo el papá de Andrés Caicedo, Sandro Romero y yo estábamos encargados de publicar la obra póstuma de Andrés, que era pues él murió prácticamente sin publicar, porque el día que se suicidó fue el día que recibió su novela publicada, la primera edición. Y lo había avisado, tal cual, ¿no? Sí, lo había avisado. Y entonces nosotros manejábamos digamos, la obra de Andrés, y llegamos a un acuerdo con el papá, es que ninguna de las obras de Andrés se vendiera a ningún medio, ni a la televisión, ni al cine, ni nada, que se dejaran tal cual. Pero una vez pues murió el padre, pues ya eso cayó en manos de la familia y de otro punto de vista, y fue así como se vendieron los derechos de Que viva la música, se hizo la película. Y la película pues creo que no tuvo mucho éxito realmente.